estar encerrado aquí, muy horrible, pues, y si se busca trabajo aquí, las distancias son largas. Última hora. En un amanecer tenso que sacude a todo el país, miles de migrantes comienzan a abandonar México en una estampida silenciosa que ya desata protestas, bloqueos y un profundo sentimiento de hartazgo entre la población mexicana. Las calles de Tapachula, Ciudad Juárez y Tijuana amanecen saturadas de filas interminables de personas cargando maletas desgarradas, carritos improvisados y niños exhaustos. La escena es caótica, albergues saturados, basura acumulada, negocios cerrando antes de tiempo y vecinos reclamando que ya no hay recursos, ya no hay tranquilidad. Una oleada masiva de personas que están regresando porque ya no hay otra alternativa para poder lograr el sueño que tanto se anhelaba, ¿no? México es una tortura para nosotros, grita una mujer cubana mientras empuja a otros en una disputa por un espacio en un camión de salida. Al mismo tiempo, residentes mexicanos observan desde las banquetas con un gesto de frustración acumulada durante meses. Calles colapsadas, servicios rebasados y un clima de inseguridad que crece con cada noche. La presidenta Claudia Sheinbaum, presionada por gobernadores y alcaldes, advierte que México ya no puede cargar con una crisis que no provocó. El mensaje desde Palacio Nacional es contundente: se acabó el tiempo de los abusos, se acabó el desorden. La nación debe defender su soberanía y su estabilidad interna. Lo que en otros años fue un país de tránsito, ahora se convierte en un territorio de retorno masivo. Y este fenómeno nunca antes visto está dejando al descubierto tensiones profundas, reclamos ciudadanos ignorados durante demasiado tiempo y una pregunta que retumba en cada esquina: ¿cuánto más podrá aguantar México? No, la meta nosotros era seguir, pero no esperábamos venir a meterlos a este lugar, porque aquí los tienen como preso a uno. Pero lo que está a punto de revelarse en las próximas horas podría cambiarlo todo. Lo que ocurre hoy no es un accidente, es el resultado de meses de presión acumulada, de decisiones obligadas y de una realidad que rebasó cualquier cálculo político. El gobierno federal reconoce que México está viviendo un giro migratorio inédito. Ya no son solo caravanas tratando de avanzar hacia el norte, ahora son miles regresando por la falta de apoyo, la saturación, la violencia y el rechazo social creciente. Claudia Sheinbaum, presidenta de México, ha endurecido su postura frente a un flujo que considera insostenible. En sus conferencias matutinas repite un mensaje que resuena fuerte entre la ciudadanía: México no será el basurero de los problemas ajenos. Bajo su mando se ordenó un recorte drástico a los programas de asistencia migrante, el cierre temporal de refugios sin regulación y la evaluación obligatoria de todos los albergues que operaban con recursos opacos. La mandataria también autorizó operativos coordinados entre Guardia Nacional, Ejército e Instituto Nacional de Migración para recuperar el control en zonas dominadas por campamentos irregulares. En estados como Chihuahua, Chiapas y Baja California, gobernadores y alcaldes han exigido medidas aún más estrictas, asegurando que la presión social es ya insoportable. No hay sueño americano. No hay sueño americano, no existe el sueño americano. María Eugenia Campos Galván, gobernadora de Chihuahua, lanzó la advertencia que marcó un antes y un después. Nuestro estado no es santuario de nadie, les pedimos que no vengan. Sus palabras desataron aplausos entre residentes de Ciudad Juárez, donde las protestas llevan semanas creciendo. Mientras tanto, las redadas en hoteles, calles y campamentos se han vuelto rutinarias. El mensaje oficial es claro: México recupera el control, México defiende su soberanía. Pero esta ofensiva apenas inicia y lo que viene podría dividir al país en dos bandos enfrentados. Un choque está por estallar. En las calles el ambiente es distinto, se siente una mezcla de cansancio, rabia y miedo. El mexicano común, el que sale a trabajar desde antes del amanecer, empieza a decir en voz alta lo que durante meses se guardó por prudencia: no hay recursos que alcancen para todos y menos para quienes ni siquiera respetan nuestras leyes. Comerciantes en Tijuana afirman que sus ventas han caído porque los clientes ya no quieren acercarse a zonas invadidas por campamentos improvisados. En Ciudad Juárez, transportistas denuncian agresiones y extorsiones de grupos de migrantes violentos que controlan cruces y banquetas. Familias en Tapachula cuentan que los parques ya no son seguros, que los niños dejaron de jugar por miedo a los pleitos constantes entre grupos extranjeros. La frase se repite en cada esquina: México está rebasado, y la sensación de amenaza es real. Muchos migrantes acostumbrados a vivir de donaciones rechazan trabajos o piden más de lo que los ciudadanos pueden ofrecer. Otros revenden ropa, comida y medicinas que organizaciones mexicanas entregan con esfuerzo.
esfuerzo. Eso ha alimentado un resentimiento profundo. Llegan, saturan todo, exigen y encima nos llaman racistas, reclama un habitante de Matamoros. ¿Y nosotros qué? ¿Quién nos ayuda a nosotros? Mientras tanto, la presidenta Claudia Sheinbaum enfrenta la presión de alcaldes que reportan escuelas congestionadas, clínicas sin medicamentos y policías desbordados. La violencia del crimen organizado contra migrantes y a veces por parte de ellos se multiplica, convirtiendo colonias enteras en zonas grises. Para gran parte del pueblo mexicano, la línea se cruzó y el país siente que está al borde de una reacción social que podría escalar mucho más allá de simples protestas. Algo se está gestando bajo la superficie y está a punto de estallar. Las cifras confirman lo que el pueblo mexicano ya percibe en su día a día. La situación se volvió insostenible. En los últimos meses, según estimaciones de autoridades locales, decenas de miles de migrantes han comenzado a salir de México por falta de recursos, violencia interna y cero posibilidades de obtener documentos. Pero antes de partir han dejado una huella que golpea directamente la estabilidad nacional. Los albergues, más de un centenar, entre Tapachula, Ciudad Juárez, Tijuana, Reynosa y Matamoros, operan al doble o triple de su capacidad. Muchos cerraron por falta de fondos después de que el gobierno federal eliminara donaciones públicas y fiscalizara a organizaciones que lucraban con el caos. El Instituto Nacional de Migración, bajo instrucción de Claudia Sheinbaum, ha incrementado las deportaciones mediante autobuses gratuitos hacia el sur y vuelos financiados por un contrato millonario con una aerolínea nacional. Fuentes del INE me calculan que en un solo trimestre podrían haberse ejecutado miles de retornos forzados hacia Centroamérica, generando una ruta inversa que hoy es tan grande como las caravanas que antes avanzaban hacia el norte. A esto se suma el cierre de oficinas de ayuda, como las sedes saturadas de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, donde miles acampaban exigiendo papeles sin documentos, sin empleo y sin apoyo. Muchos migrantes terminan viviendo de limosnas, bloqueando calles, pidiendo comida a cualquier hora, saturando consultorios y generando tensiones en colonias que jamás enfrentaron algo parecido. La percepción ciudadana es contundente. México ya no aguanta más. Y las cifras de violencia relacionadas con migrantes irregulares están comenzando a aparecer en reportes estatales que advierten un riesgo de estallido social. Pero lo más grave aún no se ha dicho. La estampida migrante que abandona México revela una verdad incómoda que ya nadie puede ignorar. Nuestro país estuvo cargando un peso que jamás le correspondía. Ahora, mientras miles regresan a sus naciones de origen o buscan refugio en ciudades estadounidenses gobernadas por demócratas, México enfrenta el colapso de un sistema migratorio que nunca fue diseñado para sostener una crisis continental. Los mexicanos, cansados de ver sus calles saturadas, sus clínicas desbordadas y sus trabajos compitiendo con mano de obra informal, empiezan a exigir un alto definitivo. Las protestas en Ciudad Juárez, Tijuana, Monterrey y hasta en pequeños municipios muestran un sentimiento nacionalista que crece cada día. México para los mexicanos. Claudia Sheinbaum, presionada por la opinión pública, insiste en que el país debe recuperar el control total de sus fronteras. Pero muchos ciudadanos creen que las medidas llegaron tarde. México, dicen, fue demasiado generoso, demasiado tolerante y demasiado paciente con quienes no respetaron sus leyes. Mientras los migrantes salen en masa repitiendo que México es una tortura, miles de familias mexicanas responden: la tortura ha sido para nosotros, los que aquí vivimos, trabajamos y pagamos impuestos. Es un choque moral, cultural y económico que define el futuro del país. La pregunta queda suspendida en el aire, pesada, urgente, inevitable. ¿Debe México cargar con los errores de otros países? ¿Hasta dónde llegará la paciencia de un pueblo que ya tiene sus propias heridas? ¿Quién defiende al ciudadano mexicano cuando los demás exigen sin dar nada a cambio? La crisis no terminó, apenas comienza, y México tendrá que decidir muy pronto qué futuro quiere para su gente y quién tiene derecho a pisar su tierra.